pero que tienen un orden anatómico, a diferencia del sistema que no tienen un orden anatómico, sino más bien están en diferentes lugares del cuerpo. Muy bien, entonces el aparato digestivo está formado por un tracto digestivo netamente y por glándulas anexas que colaboran con estos aparatos, con estos órganos para llevar la función de la digestión, la absorción y la excreción, entre otras funciones. El aparato digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Las glándulas anexas, como ustedes ya saben, tenemos la saliva, glándulas salivales, el hígado, el páncreas principalmente. Muy bien, la boca, la faringe, prácticamente ustedes lo han estudiado desde el colegio, solo vamos a tocar puntos importantes, ¿no? Entonces estábamos diciendo de que en general el aparato digestivo y todo el sistema digestivo tiene estas funciones. Dependiendo a qué nivel estemos, algunas funciones están presentes, algunas no están, algunas se cumplen, algunas no se cumplen. Las principales funciones del aparato digestivo es la digestión, la secreción de sustancias para empezar la digestión de estas sustancias ingeridas. Entonces existen enzimas digestivas, etcétera, que van a ser secretadas. ¿Para qué? Justamente mezcladas y propulsadas, eso se llama motilidad, puede iniciarse la digestión, ¿no? En donde las enzimas van a desdoblar partículas muy grandes en partículas más pequeñas. Luego la digestión viene la absorción, donde estas partículas pequeñas se van a absorber hacia los vasos sanguíneos, y finalmente la excreción o defecación, que consiste en eliminar los residuos de todo este producto. También debemos mencionar que el agua cumple una función muy importante y tiene todo un ciclo del agua en el aparato digestivo, ¿no? Recordemos que el agua, por ejemplo, se produce en la saliva, vamos a nosotros producir agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a secretar agua y también vamos a ingerir agua. Entonces, dentro de nuestro cuerpo, nosotros vamos a ingerir, además de ingerir, vamos a secretar, ¿no? Y todo esto de ingerido y secretado se va a absorber, ¿ya? Se va a absorber y se elimina solo una pequeña porción. Entonces, la saliva produce 1 litro, ¿no? Ingerimos aproximadamente 2 litros a 2.3 o 2.4 litros. El jugo gástrico, se produce diariamente 2 litros de jugo gástrico. La bilis, se produce diariamente 1 litro de bilis. Estamos hablando del componente acuoso, o sea, del agua. El jugo pancreático, se produce 2 litros de jugo pancreático al día. El jugo intestinal secreta 1 litro de jugo intestinal conteniendo enzimas, etcétera, hormonas, ¿ya? En total, haciendo un total de ingerido y secretado 9.3 litros. Mientras que lo que se absorbe mediante el intestino delgado, 8.3 litros, y el intestino grueso, un poco menos de 1 litro, 0.9 litros, haciendo un total de 9.2 litros que se absorben producto de toda esta ingestión de agua y secreción de todos estos líquidos. Entonces el intestino delgado va a absorber 8.3, el intestino delgado 0.9, quedando solamente 100 centímetros cúbicos para ser eliminado y dar la consistencia a las heces. Empezando por la boca, digamos que la boca está formada por un conjunto de órganos óseos y músculos membranosos, ¿no? La cavidad oral, desde el punto de vista de la masticación, de la mezcla, ¿no?, de los alimentos, está formado pues de músculos de la cavidad oral, de la lengua, de la faringe, del esfínter esofágico superior y el mismo esófago, ¿no? El mismo esófago. Entonces, la cavidad oral tiene músculos que son importantes en la intervención de la respiración y también de la masticación, así como la deglución. Entre ellos tenemos pues los músculos de la úvula, el peristafilino externo, el tensor del velo del paladar, el peristafilino interno, el elevador del paladar, que son los músculos principales que van a intervenir en la deglución.
están inervados por el séptimo par craneal, por la cuerda del tímpano, y el peristafilino interno y el elevador del velo paladar también por el séptimo par craneal. La lengua tiene dos grupos de músculos, como ustedes saben. Músculos intrínsecos, ya, que le dan movimiento a la lengua, los músculos intrínsecos. Y los músculos extrínsecos que le dan forma a la lengua, ¿no? La faringe está formado por los constrictores de la faringe, el cricotiroideo, el estilofaringeo, los palatofaringeos, que van a intervenir en la deglución y que están inervados por el glosofaringeo y el décimo par craneal. El esfínter esofágico superior, que empieza justamente donde termina la porción faríngea, ¿ya? Está formado pues, por los constrictores, ¿ya? Cricofaringeos y constrictores de la faringe inferior, los dilatados del supraioideos como el genioideo. Y luego viene el esófago, que estaba formado por dos porciones, cervical y torácico. Los músculos masticadores que van a cumplir esa función poderosa de morder y masticar, está formado por el macetero, temporal, los pterigoideos y el digástrico, ¿no? Asimismo, a la boca van a llegar una serie de sustancias como la saliva, que tiene un pH neutro, que oscila dentro del pH neutro y que tiene un 96% de agua, ¿no? Tiene moco en cantidades muy suaves, muy mínimas, para tener un efecto lubricante. Ese moco está formado, como saben, por mucopolisacáridos y glucoproteínas. ¿Qué iones encontramos en la saliva? Sodio, potasio, cloro, fosfato, bicarbonato y calcio, ¿no? ¿Qué enzima se produce por la glándula salivar y está en la saliva? La alfa-amilasa, ¿no? O tialina, que va a iniciar la digestión de los glúcidos, de los carbohidratos, la galactosidasa, que descompone la galactosa, y una lisozima, que es una enzima que destruye bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, y recuerden el pH entre 6.7 y 7.2, oscilando en el neutro. Muy bien, ¿cómo se realiza la deglución? En la deglución hay un control voluntario, ¿ya? Y un control involuntario. El control voluntario está en la fase oral preparatoria, donde se mezcla, donde tú masticas, muerdes la cantidad que tú creas conveniente, hasta que sientes que toda esa parte sólida se ha disuelto prácticamente en partículas muy pequeñas y ya está mezclada con la saliva, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en estas dos fases? En la fase oral propulsiva, la fase oral preparatoria, la fase oral propulsiva, se van a iniciar la propulsión para introducir, ya una vez que está preparado ese bolo alimenticio, ya como dice acá, se cierra el velo faríngeo, el velo del paladar se eleva, el velo del paladar se eleva para acá, ya, para prevenir la entrada del alimento que retroceda por las coarnas hacia la nariz. Se cierra la laringe se cierra, ya, se cierra la laringe para evitar que ingrese a la vía respiratoria este bolo alimenticio, ya, y ahí estamos frente a la fase faríngea. La fase faríngea y fase esofágica, que son involuntarios. Una vez que tú enviaste el bolo, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes detenerlo. El bolo automáticamente, la porción faríngea, ¿no?, va a actuar para propulsar e iniciar una onda peristáltica en la fase esofágica. En esta fase faríngea va a haber elevación y desplazamiento anterior de la laringe para proteger la tráquea. Inicia una contracción faríngea, ¿no? Se relaja el esfínter esofágico superior para permitir que el bolo pase de la faringe al esófago, ¿ya? Y de esa manera se concreta la deglución, ¿no es cierto? Eso lo complementa con la lectura. Y una vez que está en el esófago, ya diremos que el esófago es una continuación, pues, ¿no? Va a presentar una onda peristáltica que se inicia ya en la faringe, como hemos visto,
y que va a recumplir esta onda a través de todo el esófago hasta el estómago en aproximadamente 8 a 10 segundos. ¿Ya? Esta primera onda, llamada onda primaria, ¿ya? A veces no logra mover todo el alimento, sobre todo cuando es un alimento muy triturado, ¿ya? Entonces pueden aparecer ondas secundarias. Recordemos que el tercio superior del esófago está constituido por músculo estriado, ¿ya? Por músculo estriado, y que está inervado por el glosofaringio y parte del vago. Mientras que los 2 tercios inferiores es netamente musculatura lisa, ¿ya? Y que está inervado por el nervio vago y el plexo mientérico. Y en la parte inferior, en la unión con el esófago, vamos a encontrar un esfínter esofágico inferior que está justo por debajo del hiato esofágico. El hiato significa puerta de entrada, túnel, etcétera, que le hace el diafragma le hace un anillo, ¿ya? Un hiato de transporte solamente de pasaje, no funciona como esfínter, más bien el esófago tiene en la parte más inferior un esfínter esofágico, ¿ya? Que suele mantener una contracción tónica de 30 milímetros de mercurio de presión intraluminal. Entonces, cuando llega la onda peristáltica conteniendo el bolo, ya se relaja esta onda, este esfínter esofágico, permitiendo que pase el contenido, ¿ya? Entonces, una vez que alcanza el estómago el contenido, ya se relaja, tiene que relajarse este esfínter y mantenerse relajado para que pase. Recuerden que el esfínter, su naturaleza del esfínter es mantenerse contraído. Eso es su estatus natural, ¿ya? Entonces tiene que relajarse, para eso los músculos se activan y se relaja este esfínter, se suelta y permite la entrada del contenido, ¿ya? Entonces, en algunas ocasiones, este esfínter puede mantenerse contraído y no obedece a ese reflejo del descenso del bolo, ¿ya? Alimenticio, no obedece a esa onda peristáltica que llega junto con el bolo, porque aquí llega una onda peristáltica, no se relaja y permanece contraído, ¿no? Eso se llama acalasia, es decir, los músculos no relajan, permanecen como su naturaleza lo indica, contraída, ¿ya? Por otro lado, también este esfínter puede permanecer relajado por mucho tiempo o puede relajarse demasiado, como sucede en las personas de la tercera edad. Muchas personas de la tercera edad tienen reflujo del contenido estomacal con contenido ácido que quema la parte inferior del esófago, porque el esfínter ha perdido su tonicidad, su contractura, ¿ya? Y se relaja muy rápidamente o permanece relajado durante cierto tiempo o permanece totalmente relajado, permitiendo que el contenido ácido regrese al esófago y produzca lesiones y cambios en el epitelio esofágico que posteriormente se manifiestan como cáncer de esófago. Entonces, este esfínter puede tener 2 alteraciones, uno que se contrae demasiado, permanece contraído, llamado acalasia, y otro que se relaja, ¿no? Por efecto del envejecimiento de las células neuronales, produciéndose el reflujo gastroesofágico. Ahora, no solo en las personas de la tercera edad, sino en cualquier persona, por algún motivo se puede producir esta relajación del esfínter. Recuerden que la curvatura mayor empieza en el fundus, y el fundus del estómago tiene un ángulo, como ustedes ven acá, tiene un ángulo muy cerrado, muy agudo. Este ángulo
permite mantener cerrado el esfínter cuando por algún motivo este ángulo se pierde, ¿no? Como en la obesidad, donde este estómago muy crecido pierde su ángulo, ya existe reflujo. O en otras enfermedades del sistema nervioso, o enfermedades musculares, etc. ¿Qué cosas aumenta el tono del esfínter esomágico inferior? La gastrina, la motilina, la prostaglandina E2. Justamente existen medicamentos que pueden contener uno u otro de esos componentes para aumentar el el tono del esfínter esomágico inferior. La metoclopramida, la domperidona, la sustancia P, que son medicamentos justamente que van a contribuir a cerrar, a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y que se usa en las personas que presentan pues reflujo. ¿Quiénes reducen el tono del esfínter esofágico inferior? La colecistoquinina, la secretina, el glucagón, el péptido inhibidor gástrico, el péptido inhibidor vasoactivo, la progesterona, prostaglandina E1 y A2, reflejos vagales, como sucede en el vómito, ¿ya? También el vago va a relajar cuando vomitas, lo relaja, ¿no? La nicotina, que está en el cigarro, la cafeína, el alcohol, van a disminuir el tono y lo van a relajar. Muy bien, llegamos al estómago. El estómago, ustedes ya lo saben, para anatomía, tiene una curvatura mayor, un fundus que está aquí en los puntos suspensivos. Ya sabemos que en el cardias, a ese nivel está el esfínter esofágico inferior, ¿no? Tiene un cuerpo que termina en una zona que se llama antro gástrico, ¿ya? O antro pilórico, también llamado así, y una zona llamada canal pilórico. Entonces tenemos fundus, cuerpo, antro gástrico o pilórico y canal pilórico, y finalmente otro esfínter que cierra, un esfínter muy poderoso que cierra, llamada esfínter pilórico. Entonces el estómago, así delimitado por dos esfínteres, va a permitir que el contenido se quede por cierto momento dentro del estómago y se lleve a cabo la digestión, ¿no es cierto? Muy bien. Recordemos histológicamente cómo está formado el estómago. Tiene una serosa, como ustedes recuerdan por histología, ¿no? Una muscularis mucosae. La musculatura del estómago tiene una distribución muy sui generis, ¿ya? Tiene una longitudinal externa, muy externa, tiene una circular media, una circular que circunda todo el estómago, y tiene una oblicua que está mucho más profunda. Entonces tiene tres capas musculares el estómago, a diferencia de todo el resto del aparato digestivo, que tiene una circular interna y una longitudinal externa. ¿Recuerdan SILE? ¿No? Las abreviaturas. Luego de la capa muscular está la submucosa, ¿no? Luego de la muscularis mucosa hay una pequeña, muy fina capa de músculos, y la submucosa, la mucosa, que contiene pues una serie de estructuras que vamos a revisar luego. ¿Qué funciones ya hemos dicho propias del estómago? Que son comunes a las funciones de todo el aparato digestivo, ¿no? La ingestión, obviamente, no está esa función está en la boca. Entonces, la motilidad, que significa movimiento, ¿no? En la motilidad tiene que permitir el almacenamiento primero del estómago, luego tiene que mezclarlo producto de esa motilidad y luego propulsarlo, ¿no? Propulsarlo para producir el vaciamiento del estómago, ¿no? Para eso existe una zona en el tercio medio del estómago que cuando toca el alimento esa zona, el contacto inicia los movimientos peristálticos de mezcla y propulsión del estómago, ya con ondas anulares. Anulares quiere decir circulares, así, que avanzan de arriba hacia abajo, ¿ya? Que hacen avanzar el contenido. La función de secreción, que está dado por una serie de células que la vamos a repasar, ¿no? Las células del cuello, células principales, parietales, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ya? Y que esta secreción tiene tres fases, ¿no? Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Qué quiere decir? Que para que haya esta secreción tiene que haber estas tres fases para que sea regulada esa secreción. ¿Secreción de qué? Secreción de ácido clorhídrico, secreción de bicarbonato, de moco, de enzimas digestivas, etc. ¿Ya? ¿Cómo es la fase cefálica? Es la fase mental, donde de repente estás con hambre, no has almorzado, y se te ocurre pensar en un lomo saltado, un tallarín, etc. Y tan solo el pensamiento ya empieza a activar a estas células para que produzcan sus respectivas secreciones. O si sientes el olor a lo lejos, ¿no? Como por ejemplo a las 6, 5 de la tarde sientes el olor del pan que hace el panadero, ya como que se activa la secreción de estas sustancias. O pasas por algún lugar y ves el alimento, ¿no? Como cuando vas a la feria, pasas por los restaurantes y ves ahí que están exhibiendo su arroz con pollo, sus tallarines, su papa a la huancaína, ¿no? ¿Saben que la papa a la huancaína no es originaria de Huancayo? No me digas eso. ¿Ah? No, la historia lo dice. ¿Saben de dónde es originario la papa huancaína? ¿Les cuento la historia o no? Sí. Ya. Viene. Estaba